El periodista libre. Me encuentro con Alejandra Juárez Rodríguez, quien es abogada de profesión y también integrante del colectivo Universitarios Libres. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Buenas noches. Alejandra, platícanos para iniciar, ¿qué hace el colectivo Universitarios Libres y de quiénes está integrado? Bueno, el colectivo Universitarios y Universitarias Libres, en su formación, en su mayoría son estudiantes de la Facultad de Derecho. Sin embargo, también hay egresados, hay trabajadores y trabajadoras, hay estudiantes de diversas instituciones de educación superior. Lo que hacemos es intentar vincular los espacios académicos y estudiantiles con los problemas sociales, con temas que interesan en general, y pues hacer un trabajo de activismo al interior de esos espacios académicos y al exterior de los mismos. Ok. El tema de esta entrevista es la iniciativa de ley propuesta por el diputado Alejandro Lozano González del Partido Acción Nacional, que está denominada Ley de Manifestaciones Públicas, Libertad de Tránsito y Derechos de Terceros. Supongo que ustedes ya estudiaron un poco sobre esta cuestión, porque pues ustedes se manifiestan pues algunas veces, ¿no?, cuando es necesario. Entonces, dime, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes al respecto de esta iniciativa? Bueno, son diferentes aspectos que me gustaría tocar. En primer lugar, el estudio que hicimos a la ley, a la iniciativa que presentó el diputado Lozano, me parece que son tres elementos que forman a esta iniciativa. Uno de ellos es los requisitos para llevar a cabo las manifestaciones. Otra es la actitud y el comportamiento que deben de tener las autoridades con los manifestantes. Y el tercero es cómo deben ser sancionados quienes incumplan con lo que viene previsto en la ley, ¿no? El primero son los requisitos a las manifestaciones. Todos quienes se quieran manifestar tienen que dar un aviso a la Secretaría de Administración, en donde vengan el número aproximado de participantes, la hora en que se va a concentrar, la hora de finalizar la manifestación, el objetivo, entre otros requisitos que tiene que tener el documento. Esto tiene que ser con un tiempo menor de mínimo 24 horas de anticipación antes de la manifestación. Lo que deja al arbitrio de las autoridades de que si algún requisito no se cumple, pues las autoridades van a dar aviso en un periodo de 24 horas a los manifestantes para que modifiquen los requisitos que no se cumplieron. Esto causa un problema porque no todas las manifestaciones se calculan con mucho tiempo, ¿no? Y a veces tenemos que actuar con poco tiempo, y dejar esto a responsabilidad de las autoridades me parece que puede afectar demasiado a la organización de una protesta. La segunda es cómo deben de comportarse las autoridades. Las autoridades, la ley faculta a las autoridades para la disolución de las manifestaciones cuando en ellas se griten cosas, por ejemplo, que discriminen, se porten violentamente, y deja muy abierto qué entienden por violencia. En ningún lado se especifica, ¿no? Incluso pensamos que puede haber, como ya ha habido, gente infiltrada que provoque a los policías o que provoque a los manifestantes, y entonces ahí se genera un acto de violencia, y entonces las autoridades van a poder actuar para disolver las manifestaciones, ¿no? El tercer punto de la ley es cómo van a ser sancionados, y me parece que este es el punto fundamental de la ley. La ley pone multas y pone el arresto sobre la mesa. Entonces, a diferentes, eso es por diferentes causas. A quien use capucha, es decir, quien vaya con el rostro cubierto, a quien haga actos violentos contra el patrimonio, contra terceros, entre otras.
Entonces, la Secretaría de Administración se puede vincular con la Secretaría de Seguridad. Ok. Y de esta manera, pues se van a criminalizar, a sancionar a los manifestantes. ¿Y por qué hablamos de no a la criminalización de la protesta social? Y bueno, el trasfondo de esta iniciativa me parece que va en el sentido de que México forma parte de un contexto donde se está criminalizando a los manifestantes. ¿Por qué? Porque existe un descontento social generalizado. A nivel internacional ha habido movimientos masivos que han logrado cambiar incluso las formas de gobierno. En algunos de ellos se terminan guerras civiles, ¿no? Por ejemplo, pero en otros, independientemente de cuál sea el fin de estos movimientos, la organización previa es resultado de un descontento generalizado social que tiene como causa las medidas económicas a los ciudadanos y las ciudadanas. Me parece que aquí en México ya lo tenían previsto, pues el año que fue en el año electoral, en el 2012, el movimiento Yo Soy 132, donde el colectivo al que pertenezco participamos durante un periodo, nos sumamos a toda esta organización nacional y bueno, el gobierno me parece que ya tenía medido, ¿no?, cómo las formas de expresar el descontento tenía que controlar el gobierno, ¿no? Entonces, estas formas de expresión me parece que se van a profundizar más una vez que las reformas estructurales que están siendo aprobadas lleguen a un avance. Entonces se va a sentir, ¿no?, cuál es el verdadero impacto de las reformas estructurales. Y de alguna manera el gobierno tiene que prever cómo va a actuar con el descontento de los ciudadanos y las ciudadanas. Y bueno, en ese sentido, creo importante señalar que las movilizaciones sociales han logrado la conquista de diversos derechos, y no solo el reconocimiento, sino la defensa. Y el argumento de quienes están impulsando estas iniciativas a nivel nacional es un doble discurso, porque en el caso del diputado Alejandro Lozano, él dice que es para defender y proteger los derechos a terceros. Sin embargo, creemos que la libertad de expresión está antes que la libertad de tránsito, ¿no? En una ponderación de derechos, la libertad de tránsito no es un derecho humano y la libertad de expresión sí. Incluso el Pacto de Derechos Civiles y Políticos lo tiene contemplado. Y ahí, en esos instrumentos internacionales, se expresa que las autoridades deben de tolerar cualquier acto de manifestación social que ejerzan los ciudadanos o las ciudadanas. Alejandra, ¿me permites un momento nada más? ¿Por qué no nos explicas para la gente que nos está escuchando? Porque hay personas que están de acuerdo, o sea, ustedes están en contra. Y hay gente de la sociedad que dice, pues sí, yo creo que deben regularse, porque es cierto, el otro día que yo iba a ir a una entrevista de trabajo, y es una de las cosas que argumenta el diputado, el otro día que iba a ir a una entrevista de trabajo, había un bloqueo, una manifestación, y entonces no pude llegar y ya no conseguí el trabajo. Entonces, por eso hay gente que está de acuerdo con esta propuesta. Entonces, ¿cómo le puedes explicar a estas personas tu punto de vista? ¿Cómo podemos comprenderlo mejor? Bueno, yo creo que el descontento también es respetable para quienes no están conformes o de acuerdo con las manifestaciones. Una, debemos entender que las manifestaciones sociales no todas cabemos en el mismo saco, que no todos los movimientos sociales pensamos de la misma manera, que cada quien tiene su forma de articularse y de organizarse, y cada movimiento o cada organización social tiene sus elige qué tipo de acciones va a realizar para conseguir o pelear por alguna lucha, ¿no? Hay algunas que son violentas, hay algunas que son pacíficas, pero el fondo es, por ejemplo, eso que tú me comentas de que no se pudo llegar al trabajo, también hay un punto que necesita visibilizarse, que son las vías alternas, que si el gobierno está responsabilizando a los manifestantes por cubrir o bloquear vías donde están pasando los manifestantes, el gobierno también tiene ahí responsabilidad, porque no hay un modo de distribuir los coches, los vehículos,
los medios de transporte que únicamente pasan por una arteria, y entonces el hecho de no tener vías alternas, pues obviamente sí va a generar un descontento que se bloquee la única que existe, ¿no? Por otra parte, me parece un argumento que comentaba el diputado Alejandro Lozano era que para no impedir el paso de ambulancias y cosas así. Nosotros, por lo menos en las manifestaciones que ha participado el colectivo Universitarios y Universitarias Libres, en ningún momento hemos impedido el paso de ambulancias, patrullas. Incluso hemos intentado llegar a diálogo con los usuarios del transporte público, con las personas que van en los vehículos. Y esto es parte de un proceso de aprendizaje. Al principio, recuerdo hace más de 5 años, había quienes decidíamos, me incluyo, en un principio bloquear arterias de la Alameda, de la capital. Con el paso del tiempo vimos que eso, en vez de sumar gente, generaba descontento, restaba credibilidad al movimiento, y por lo menos el colectivo en el que participo decidimos ya no bloquear más la Alameda de la capital, ¿no? Sin embargo, como decía en un principio, no todos pensamos de las mismas formas, entonces intentamos llegar a consensos cuando estamos trabajando con otras organizaciones y convencer que necesitamos sumar gente, como estas personas que están inconformes con las maneras de manifestar, y aprender también nosotros de qué manera podemos incluirlas, ¿no? Porque si es un derecho es para todos. Entonces, pues sí, creo que por una parte se tiene que tocar el punto de que es aprendizaje de las organizaciones, y por otra que también la sociedad civil tiene que ser un poco más abierta y sobre todo informarse por medios que no son los hegemónicos. Basta con recordar cuando se manifestaron los maestros y las maestras en esta pasada reforma educativa, los medios masivos eran los que estaban criminalizando constantemente por sus canales de televisión. Y cuando en Venezuela, por ejemplo, se manifiesta la clase media o clase alta, son bien vistos, ¿no? Y me parece que ese es también un sesgo que tienen los medios de comunicación, en específico en nuestro país, porque a quienes se manifiestan, a quienes tienen formas diferentes a las que marca el gobierno, pues son tachados de criminales, delincuentes, vagos, etcétera, ¿no? Entonces, pues el punto es este: uno, el aprendizaje de nosotros, las organizaciones, la sociedad civil, y otro es las vías alternas que tiene que tener el gobierno, y otro es que no se maneje un doble discurso, que nosotros en ningún momento hemos impedido el paso a ambulancias, etcétera, que también antes de cualquier acción directa intentamos llegar al diálogo con las autoridades, ¿no? Eso también es un punto que muchas veces visibilizan más la acción directa y no hablan de cuando nosotros buscábamos el diálogo. ¿Sí me entiendes? Sí, ok, mira, entonces dices que por lo menos en el colectivo en donde tú participas no se hacen estas cosas como bloquear cuando va a pasar una ambulancia, y entonces aquí diríamos entonces ¿por qué no debe aprobarse esa iniciativa? ¿Podrías decirnos un poco más claro desde la perspectiva de universitarios y universitarias libres por qué no debe aprobarse? Porque si ustedes no están haciendo este tipo de bloqueos o estas acciones de cubrirse el rostro, etcétera, entonces no les afectaría, se podría decir. No, esa ley sí nos afecta, sí criminaliza, porque esto que comento yo de las ambulancias es un argumento que maneja el diputado Alejandro Lozano. Pero por otra parte la iniciativa señala que tenemos que avisar con determinado tiempo el número de manifestantes, los objetivos, la ruta, la hora, y eso es contradictorio, porque una organización no tiene por qué avisarle a la autoridad que tal vez con la que se va a manifestar o con la que está en contra, pues de las acciones que va a tomar, ¿no? Es parte de la organización interna y de las acciones que como sociedad quieren llevar a cabo. La otra es de que nosotros sí hemos participado en bloqueos, incluso el 8 de febrero del año pasado, del 2013,
Participamos con diferentes organizaciones y sociedad civil en bloquear la entrada de los diputados y las diputadas al Congreso del Estado para que no aprobaran un incremento de la tarifa del transporte público. Y se paró. No lo lograron aprobar por diferentes cosas, pero se detuvo por un mes. Eso fue una pequeña victoria dentro de todo lo mal que estuvo, porque había una cantidad inmensa de policías que estaban intimidando a la minoría que éramos por la noche, por la mañana sí éramos más. Entonces, esa ley, además, si bien es cierto, son atribuciones administrativas, las multas y el arresto por menos de 72 horas, pero el hecho es de cómo la sociedad y el Estado están criminalizando a quienes quieren defender sus derechos o a quienes exigen reconocimiento de sus derechos. ¿Por qué estamos en contra? Porque es una medida que afecta nuestros derechos a la libertad de expresión, a la libertad de asociación. No se nos está dando la independencia, la privacidad de nuestras organizaciones, de nuestras acciones. Me parece que están pidiendo una serie de requisitos que trabarían la organización y la articulación para la defensa de alguno de nuestros derechos, ¿no? Entonces, y si eso es ahorita, cuando se sientan el impacto de las reformas estructurales, va a ser un peligro que en la calle se nos pueda detener aunque sea 24 horas, no importa, o una sanción porque a lo mejor un infiltrado o una infiltrada provocó lesiones o cualquier artimaña que pueda organizar el gobierno, que sabemos que las hacen, porque en diciembre, cuando se aprobó la reforma energética, por ejemplo, aquí en la capital, hubo un grupo de policías vestidos de civiles que nos reprimieron, ¿no? Entonces, es cierto que el gobierno tiene también sus formas de violentar a los manifestantes para que después los mismos policías repriman, ¿no? Disuelvan y repriman a los que nos estamos manifestando. Entonces, no, yo creo que esa ley no puede pasar. Sobre todo no se puede poner por encima la libertad de tránsito por la libertad de expresión, ¿no? Encima. ¿Estás diciendo que la aprobación de esta ley podría tener un uso diferente al que se está proponiendo? El uso que maneja el diputado es la defensa a terceros, y sus argumentos son muy pobres, carecen de credibilidad, porque hablo desde la experiencia del colectivo Universitarios y Universitarias Libres. Yo sé que hay diferentes organizaciones que tienen sus maneras muy particulares de expresar sus inconformidades, pero pues en ese ámbito yo no deseo meterme, ¿no? Yo me quedo con lo que conozco de experiencia personal, y me parece que si en algún momento algún compañero o compañera desea cubrirse el rostro con un paliacate o con una capucha, no debe ser criminalizado por su forma de vestir, ¿no? Porque entonces puede entrar alguien más infiltrado que vista igual cubierto del rostro y entonces agarran parejo, ¿no? Y bueno, no es algo que yo me invente, sabemos que así trabaja el Estado, ¿no? Y también me parece muy hipócrita de parte del diputado Lozano que maneja este discurso de que está protegiendo la defensa a terceros y está violentando un derecho, ¿no? Un derecho humano. O sea, él no puede decir que está por la libertad de tránsito o por la defensa a terceros, pero está aplastando la libertad de expresión. Entonces, tiene él que pensar otra forma de hablar para la defensa de esos derechos, ¿no? No nada más de uno encima del otro. Y, por ejemplo, hablo también que él es muy hipócrita porque hace poco él está en contra del maltrato animal, pero cuando se habló de la tauromaquia no le quiso entrar, ¿no? Y por una parte sí tenía un discurso de apoyo y solidaridad con las organizaciones que estaban contra la tauromaquia y al momento de la votación se abstuvo, ¿no? Y él fue muy criticado por abstenerse de votar en contra de la ley que prohibía la tauromaquia aquí en San Luis Potosí. Entonces, que él no venga con discursos
por la defensa de los derechos humanos, por cuando ya tiene antecedentes que violenta los derechos humanos, ¿no? ¿Universitarios libres y universitarias libres están llevando acciones al respecto? Sí, estamos dando primero una parte, la campaña de difusión, ¿no? De manera particular y en conjunto con otras organizaciones. Difusión por medio de las redes sociales sobre lo que se trata esta iniciativa que presentó el diputado. Y del mismo modo estamos trabajando con otra organización y que se llama Educación y Ciudadanía AC y con la Maestría en Derechos Humanos para llevar a cabo un foro donde se explique sobre esta iniciativa y ahí se aborde específicamente el tema de la criminalización de la protesta social. Muy bien, pues Alejandra, no sé si tienes algo más que agregar al respecto. Por mi parte te agradezco mucho que hayas accedido a esta invitación. Pues solamente poner sobre la mesa que esta iniciativa es parte de un conjunto que se está llevando a cabo en todo el país, ¿no? Y que es una forma de que el gobierno quiere medir el descontento social que está y que se viene, ¿no? Una vez que impacten por completo las reformas estructurales. Entonces el gobierno tiene que tener de alguna manera el control y medidas sobre los inconformes, ¿no? Y las inconformes. Y que estamos en todo nuestro derecho de expresar nuestro rechazo o cuando se están violentando nuestros derechos fundamentales, ¿no? Y que el gobierno no puede venir a aplastarnos o a reprimirnos por medio de estas leyes que violentan nuestros derechos humanos. Si estamos exigiendo la defensa y reconocimiento de un derecho humano que ellos están aprobando y violentando con las reformas estructurales, ¿cómo pueden o cómo pretenden reprimirnos, ¿no? Violentando también nuestra libertad a la expresión? Y es que es eso, justo me quedo con eso, ¿no? De que el gobierno sabe que hay un descontento social y lo que está buscando es reprimirlo, ¿no? Aplastarlo por medio de las leyes. Pero pues esperemos que esta ley no pase y lo que queremos es informar a la mayor parte de la población en conjunto y en apoyo con medios independientes como el tuyo para visibilizar qué es lo que está pasando, ¿no? Pues muchas gracias, Alejandra. Gracias. Soy Julio César Ruiz, muchas gracias. El periodista libre.